Viajeros, se les da la bienvenida a las cascadas del Chiflón. Este es un sitio ecoturístico muy famoso aquí en Chiapas. Ya saben que Chiapas tiene mucha biodiversidad, hay muchos ríos, muchas cascadas, muchas actividades, la selva lacandona, muchas cosas relacionadas a la naturaleza. Así que les voy a mostrar varias y esta es una de ellas. Es 1 de enero, así que hay mucha gente. Si quieren venir cuando no haya tanta gente, eviten los fines de semana y vengan entre semana, o los días feriados tampoco vengan. Pero aquí hay mesitos para que hagan su picnic, para que preparen su comida y se quedan aquí todo el día, se pueden bañar y también hay unas tirolesas. La primera parte van caminando y es toda la zona donde pueden nadar. Luego ya empiezan las cascadas. Esta es la primera, que no me acuerdo el nombre. Perdónenme, es 1 de enero, viajeros. Hoy no estoy funcionando muy bien, pero bueno, muy bonita. El color del agua es turquesa, está hermosísimo. Y todavía hay otra sorpresa que nos espera más arriba. Hemos llegado a la segunda, viajeros, y esta cascada se llama Ala de Ángel. Ahora sí me supe el nombre, es que ahora sí puse atención y leí. ¡Qué bonito! Además está la luz del sol súper bonita porque ya es la tarde. Y vean nomás, qué belleza. Qué bonito es lo bonito cuando es bonito, porque si es bonito, pues es bonito, ¿verdad? Disfruten, disfruten. Ahora sí esta es pornografía natural o pornografía de naturaleza. Faltan 258 metros para llegar a la cascada Velo de Novia. Vámonos. Damita, caballeros, estamos llegando a la cascada más famosa de todas, llamada Velo de Novia, con una impresionante altura de 120 metros de altura. Sí, señor. Si no, los puede escalar y los puede medir usted, metro por metro. Y ahí hay como un miradorcillo donde se ve todo. Ahí vamos. Está muy bonita, velo de novia, debe su nombre a la forma que tiene, que es como un velo de novia. Y dicen que si vienes estando soltera, no te casas. No, no es cierto, esa leyenda me la acabo de inventar. Ahí. La foto. Posa para la foto, sonríe. Elian. Amigo, saluda, ¿de dónde eres? De Tulum. ¿De Tulum? ¿Y qué te trae a Chiapas? A conocer mi México. Eso. Aquí se moja, señora, ¿se mojó mucho? No, nada. ¿Ah? Sí, señor, sí salpica esto. Oigan, la brisita se siente, pero dicen que en esta época es cuando menos uno se moja. Luego, si viene en otra época del año, cuando hay más lluvias y la cascada está más caudalosa, aquí es empapación segura. Esa palabra me la acabo de inventar, pero está muy impresionante. Mire, subir hasta el velo de novia requiere su esfuerzo, toma su tiempo dependiendo de la condición física que tenga, pero cualquiera lo puede hacer, son un poco más de 1000 metros. Si se cansa al subir, hay una forma muy divertida de bajar.
Viajeros, en un error imperdonable se me olvidó la GoPro, entonces no les pude grabar la tirolesa, pero está bien padre, son dos, una de 400, otra de 600 metros. La de 600 metros acaba de abrir, está nuevecita y por 300 pesos pueden hacer las dos, o por separado también la pueden hacer por distintos precios. Pero están bien padres si pasas por arriba de las cascadas. Bien bonito, qué bonito lugar, qué padre que la comunidad le ha echado ganas y han invertido en infraestructura que está bastante bien. Hay hoteles, hay cabañas, hay lugares para hacer tu comida, hay restaurantes, hay donde comprar cosas. Está súper bien, muy familiar, muy bonito. Me gustó mucho. Vámonos que ya el sol se nos está yendo y atacan los moscos. Muy buenos días, viajeros. Nos amanece en este precioso lugar llamado Hacienda Santa María, que es una ex hacienda ahora convertida en hotel. Está muy bonito el lugar. Hay personas que lo pueden considerar la locación perfecta para una película de miedo, pero está bien bonita. Y es que llegamos anoche ya muy tarde porque de regreso de Chiflón, la carretera que solamente de 2 carriles, hubo un accidente, entonces estuvimos 2 horas ahí parados esperando a que se arreglara y pudiéramos pasar. Entonces ya llegamos de noche. La hacienda era una hacienda cafetalera y hoy por hoy producen café, pero muy poco, solamente para uso local. Es decir, el café que se tomen en el desayuno durante el día aquí es café producido en la misma hacienda. Tiene su propio museo, que es la colección del dueño. Son piezas de arte sacro que fue adquiriendo y otras donaciones. Está pequeño, pero muy bonito y está ubicado en lo que era la antigua capilla, ¿no? Hoy vamos a conocer otro bello lugar natural de Chiapas que ya les he enseñado en otros videos, pero hoy vamos a ver otra parte, creo yo. Eso espero. Y si no, pues ni modo. ¡Vámonos! Viajeros, bienvenidos a los lagos de Montebello. Fíjense, los lagos de Montebello son muchos lagos muy bonitos, uno más que otro y cada quien tiene su favorito. Esta parte se llama 5 lagos. Yo ya se los había mostrado porque aquí filmamos el comercial de Viajemos Todos por México, que si no han visto ese video se los dejo en la descripción para que vean este lugar al amanecer, así hermoso. Se pueden subir unas balsas hechas de madera muy rústicas, muy bonitas y pasear un poco por ahí. Está hermoso y además hay cierta hora del día en la que el sol pega directamente en el lago y pueden ver la profundidad y la transparencia del agua. Está prohibido nadar para conservar la limpieza del agua y muy bonito. Y además aquí también hay puestecitos de souvenirs y venden unas quesadillas buenísimas. Mire, usted puede llevar el marihuanol, que es bueno para todo, ¿no? Para los golpes, las reumas. Chocolate, café orgánico. Mire, con eso se hace el tascalate. ¿Le echas agua? ¿Agua tibia? Y ya. Esto es típico aquí de Chiapas, ¿no? El Parque Nacional Lagos de Montebello tiene 6,000 hectáreas de tamaño y unos 50 lagos más o menos. Alrededor de unos 6 pueden visitarse que sean accesibles por coche y hay otros que se pueden visitar haciendo caminatas largas y acampando. Ahora llegamos a Pojoj, que es uno de los más bonitos. ¿Cuánto dura el paso, amigo? Depende qué recorrido. Es de va a ser. media hora, amigo, a la isla, donde vamos a tomar fotografías, ver los colores, las flores de las orquídeas y de regreso. ¿Y cuánto cuesta? Es de 100 por persona. Buenísimo, Está barato. Vas por 500. Oye, ¿qué tan profundo es este lago? Acá hay partes de 30, 40 metros, a medio lago 80 metros de profundidad. ¿Y hay peces? Contamos con 3 variedades, mojarra, carpa y tilapia. En este lago sí se pueden nadar, viajeros, pero solamente se pueden nadar en la isla y solamente pueden llegar a la isla pues en balsa. Chula de chulada. Bienvenidos a la isla de las orquídeas. Hoy que es enero, solamente hay 2 variedades de orquídeas, pero en julio y agosto, que es la mera temporada, hay muchas más. Pues aquí me dice el guía que es el trampolín de piedra donde filmaron un comercial con Antonio Banderas.
igual manera se va cuidando porque, como ustedes saben, lo que es el calentamiento global ahorita pues anda muy avanzado. Nosotros usamos estas balsitas para no contaminar lo que es el lago, de la cual manera estos lagos vienen de los cerros más altos de Guatemala. Finalmente se hacen en un solo río, ya luego se comunican por vías subterráneas. Por lo cual de los 59 lagos encontramos las mismas variedades de peces, por lo cual de los 59 lagos nada más son 10 lagos que se pueden entrar en vehículo. Los demás uno tiene que hacer campamento para meterse al bosque y conocer los demás lagos. Miren viajeros, este es otro lago, el lago Tzitskao, y desde aquí se puede ver la frontera con Guatemala. Viajeros, después de 4 horas en carretera, así, pero con unos paisajes muy bonitos, llegamos al centro ecoturístico Las Guacamayas. Wow, viajeros, está increíble este lugar en medio de la naturaleza, las cabañas, y además se alcanzan a escuchar los monos aulladores que pueden asustar bastante. Está increíble. Vámonos porque vamos a hacer un paseíto en lanchita ahorita al atardecer. ...45 minutos en esta lanchita para llegar a la zona arqueológica. ¡Qué increíble lugar! Es todo, el sitio, la zona arqueológica, la selva, la forma de llegar. Viajeros, estamos llegando a la zona arqueológica de Bonampak.